ahora vamos a alabar al Señor. Así que pongámonos de pie y alabemos al Señor. Cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, y viene Él, saltando entre los montes, y viene Él, saltando entre los montes, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos son blancos como nieve, y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciende, ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciende. El tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, y viene Él, saltando entre los montes, viene nuestro amado, y viene Él, saltando entre los montes, y sus cabellos son blancos como nieve, y sus cabellos son blancos como nieve, y decimos bien fuerte, y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciende, ven, Señor. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús. 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 Voy a correr con 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 Jesús. Voy a danzar 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 con Jesús. Voy a seguir a Jesús. Buenos días, mis queridos niños. Le damos gracias a Dios por permitirnos ver este hermoso y maravilloso día y por escuchar su palabra. Le pedimos que sea desmenuzada para el entendimiento de cada uno de ustedes. La historia de Josías. Había una vez un niño llamado Josías. Probablemente era como los demás niños de su edad, solo que con una pequeña diferencia. Josías era el rey de Judá. Aunque solo tenía 8 años, era un rey. Josías era un buen muchacho que amaba y quería servirle a Dios, pero en su nación había muchos que no servían a Dios.
En el país vivían personas que adoraban dioses falsos y habían olvidado que Dios cuidó a los hebreos. Adoraban estatuas e ídolos en lugar del Señor. Ellos amaban las cosas del mundo en lugar de las de Dios y habían olvidado obedecer las leyes y mandamientos de Dios. Josías quería que su reino confiara en el Señor, por lo tanto las cosas tenían que cambiar. Un día, Josías ordenó: vayan a decirle al sumo sacerdote que reúna el dinero que se ha llevado a la casa de Dios y que lo utilice para contratar obreros que reconstruyan el templo del Señor. El pueblo obedeció la orden de su rey e inmediatamente comenzaron a trabajar en el templo. Entonces ocurrió algo increíble. Cuando trabajaban en el templo encontraron el libro de la ley de Moisés. Era la palabra de Dios que había desaparecido durante cientos de años. Enseguida le llevaron el libro al rey Josías y se lo leyeron. Josías quedó sorprendido. Finalmente había escuchado la palabra de Dios y se dio cuenta que los hebreos no le servían a Dios como debían. Se sintió tan devastado que rasgó sus vestiduras. Sabía que Dios no estaba agradado con sus acciones y tenía que hacer algo al respecto. El rey Josías sabía que todos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Reunió al pueblo y leyó en voz alta la palabra de Dios para que todos escucharan. Luego, Josías hizo un pacto con el Señor. Ellos guardarían sus mandamientos y le servirían de todo corazón. Derribaron y destruyeron todos los altares de dioses falsos. Despedazaron y quemaron las estatuas y los ídolos. Y el pueblo renovó su fe en el único Dios verdadero y viviente. Josías aprendió que la palabra de Dios nos corrige y que tenemos que vivir conforme a ella. Cuando el reino de Judá estaba en el pecado, la palabra de Dios fue la que los regresó al buen camino. Esto también se aplica a nuestro caso. La palabra de Dios siempre está a nuestro alcance. Podemos leer la Biblia tanto como queramos y escuchar directamente al profeta de Dios. Si en algún momento sientes que no le sirves a Dios como debieras, solo haz lo mismo que Josías. Regresa a la palabra de Dios. El Señor nos trae un versículo a memorizar y lo encontramos en el libro de Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy pudimos observar dónde inició el cambio de ese pueblo. ¿Cuándo? Cuando encontraron las escrituras que Dios había dejado para su vida y la vida de nosotros. ¿Y esa escritura dónde está? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Esa palabra que nos llena de paz, gozo, amor hacia los demás y que nos da esa fe de saber que de la mano de Dios podemos transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Así como nuestro versículo que memorizamos es vida y poder para transformar nuestra vida y tener una vida conforme a lo establecido por Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para poder tener ese mensaje en nuestras vidas. Si todavía no le has aceptado al Señor dentro de tu corazón, hoy es el día. Hoy vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Señor Jesús, en esta hora te pido que me perdones, que me ayudes de hoy en adelante a hacer tu voluntad. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, que seas tú mi Señor y mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Hoy hay fiesta en los cielos si hiciste esta oración. Dios quiere transformar nuestras vidas. Bendiciones para todos. En este tutorial necesitamos hojas de colores, tijeras y pegamento en barra. Empezaremos el procedimiento con un cuadrado de 7.5 centímetros. Yo te recomiendo utilizar una hoja bicolor para tener un diseño más interesante. Empecemos con el doblado.
haremos dobleces en forma de asterisco. Empezamos con las diagonales, marcando bien los dobleces hacia ambos lados. Luego un doblez horizontal y otro vertical. Es muy importante marcar bien los dobleces, acuérdate. Ahora que ya tenemos la figura así, gírala un poco para que parezca un rombo. Y lleva estos dobleces de aquí hacia adentro. Para hacer una figura como esta. Después esta mitad, llévala hacia arriba. Y también estas dos como piernitas que quedaron, las doblaremos hacia arriba, marcando muy bien los dobleces. Ahora vamos a abrir la figura y doblaremos estas líneas que nos quedaron hacia adentro para hacer unos triángulos. Y volveremos a doblar como estaba antes. Solo hay que meter estos dobleces y volvemos a tener la otra figura. Si estás usando papel de 2 colores, en este punto es importante que te fijes si el acomodo está como quieres o si era al revés, solo desdobla y dobla al contrario. Ya para terminar, solo hay que doblar este triángulo hacia adentro para que quede como en la bolsita. Y sigue la parte más divertida de todas, la decoración. Te recomiendo que uses hojas de muchos colores, pegamento en barra, un exacto para hacer las figuras que hacen a cada uno de los personajes. Y un tip que te puedo dar es que uses el separador como guía para saber las medidas de las decoraciones que necesitas. Esta parte es la mejor de todas, así que relájate y decora.